A continuación se van a explicar alguna serie de reglas que permiten ver si una función dada es homogénea o no, incluso su grado de homogeneidad, sin tener que recurrir a la sustitución Tx y Ty como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. En esos casos las reglas dicen lo siguiente. La primera, si una función consiste de una constante, entonces es homogénea de grado cero. Por ejemplo, si la función f de xy es igual, por ejemplo, a 5, se dice que ya va a ser homogénea de grado cero. De hecho, si sustituimos t por x y t por y en la función original, ella siempre va a seguir siendo 5. O sea que vamos a tener que f de tx ty va a ser t a la 0 por f de xy. Entonces, cualquier función constante es homogénea de grado cero. Otra regla dice que si una función consiste de un solo término, entonces es homogénea. Por ejemplo, si la función f de xy es 2x por y cuadrado, obsérvese que ella tiene un solo término. Entonces, esta función va a ser homogénea. Ahora bien, el grado de homogeneidad lo vamos a determinar sumando el grado que tiene en cada una de las variables. Fíjese que en la variable x ella es de grado 1, mientras que en la variable y es de grado 2. Entonces, como ella resulta del producto, cuando nosotros hagamos el reemplazo vamos a obtener que t va a aparecer como t a la 3. O sea que aquí f de tx, ty, va a ser t a la 3 por f de xy. Significa esto que esta función va a ser homogénea de grado 3, tal como lo corroboramos en su solución rigurosa que lo hicimos en un ejercicio pasado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, f de xy igual a 4x al cubo por y a la 1 medio, consiste en un solo término, por lo tanto esta función va a ser homogénea. El grado de homogeneidad, homogénea de grado 3 más 1 medio, o sea, de grado 7 medio. Entonces, para recapitular esto, si consiste en una constante, es homogénea de grado 0. Si consiste en un solo término, es homogénea. Y el grado de homogeneidad será la suma de el exponente que tenga cada una de las variables. La otra regla dice que si una función consiste en la suma o resta de dos o más términos, será homogénea de un grado en particular si y solo si todos los términos son homogéneos de ese mismo grado. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función f de xy igual x cuadrado más 5xy más y cuadrado. En el caso de esta función, nos damos cuenta que para este primer término es de grado 2, el segundo término es de grado 1 en x y de grado 1 en y, o sea que es de grado 2 también, y en y es de grado 2. Nos damos cuenta que todos los términos son homogéneos de el mismo grado. Por lo tanto, esta función vamos a decir que es homogénea de grado 2. Si tenemos como ejemplo f de xy igual a x cubo más 2x por y, está ocurriendo que este primer término es de grado 3, mientras que el segundo término es de grado 2, uno en x y uno en y. Entonces el primero es de grado 3 y el segundo es de grado 2. Obviamente, como tiene grados distintos, entonces esta función no es homogénea. Algunos de los ejemplos que se están ilustrando acá son ejemplos que se resolvieron rigurosamente en la parte anterior. Veamos otro ejemplo. Si la función consiste en el cociente de dos expresiones, entonces ella va a ser homogénea, o la condición para que sea homogénea, es que ambas funciones, tanto el numerador como el denominador, sean homogéneos. No importa de qué grado sea cada uno de ellos, lo que importa es que ambos sean homogéneos. Por ejemplo, si tenemos la función f de xy igual
2x cuadrado dividido entre x cuadrado más 3y cuadrado, nos damos cuenta que el numerador, un solo término, es homogéneo de grado 2, mientras que el denominador, la suma de dos términos, ambos son de grado 2. Entonces, como tanto el numerador como el denominador son homogéneos, aquí decimos que esta función es homogénea y el grado de homogeneidad lo vamos a conseguir restando el grado que tiene el numerador menos el grado que tiene el denominador. Observe que el numerador es de grado 2 y el denominador también es de grado 2. Cuando hacemos la diferencia, 2 menos 2 nos da 0. O sea que esta va a ser homogénea de grado 0. Veamos otro ejemplo. Si la función f de xy es x cuadrado más y entre x cuadrado más y cuadrado. Aquí la situación que está ocurriendo es que en el numerador x cuadrado más y no es homogéneo. No es homogéneo porque este primer término es de grado 2, mientras que el otro es de grado 1. Recuérdese que para que la suma o resta sea homogénea, todos deben ser homogéneos del mismo grado. Entonces, al numerador no ser homogéneo, no importa que el denominador sí lo sea, pero con que el numerador no sea homogéneo, entonces decimos que la función es no homogénea. O sea que la condición es que ambos deben ser homogéneos. Veamos otro ejemplo acá. Si tenemos f de xy igual y dividido entre x cuadrado más 3 veces la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Para esta función, el numerador es homogéneo de grado 1. El denominador, obsérvese que este término x cuadrado es de grado 2, pero los términos que contienen el radical, ambos son de grado 2. O sea que esto generaría t a la 2. Pero como debemos extraerle la raíz, la raíz cuadrada, equivale a que ese t a la 2 lo elevemos a la 1 medio. O sea que él resultaría en t a la 1. Significa que este elemento es de grado 1, mientras que x cuadrado es de grado 2. Ocurre que el denominador no es homogéneo, por lo tanto, esta función dada tampoco es homogénea. Si la función que nos ilustran para determinar si es homogénea o no fuese una expresión de esta forma, x cubo menos 3y al cubo entre x más y más x al cuadrado. En el primer término tenemos una división, debemos respetar la condición para que esta división sea homogénea. El numerador lo tenemos que es de grado 3 en ambos términos y el denominador es de grado 1. Cuando hacemos la operación, entonces este primer término será homogéneo de grado 2, 3 menos 1. Siendo este de grado 2 y el restante que está acá, que es un término aislado, también de grado 2, entonces toda esta función será homogénea, de grado 2. Finalmente, una condición para que una función sea homogénea es la siguiente. Si la función contiene funciones trascendentes, por ejemplo, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etc., es conveniente o una condición necesaria que el argumento sea homogéneo de grado 0. No significa ello que con el hecho de que el argumento sea homogéneo de grado 0 ya la función va a ser homogénea, pero sí es una condición que debe cumplirse en principio. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función f de xy igual x cuadrado coseno de x entre y dividido entre x más y, nos damos cuenta que el argumento de la función trigonométrica x sobre y es homogéneo de grado 0. Entonces, el hecho de que este trigonométrico o el argumento de la función trigonométrica sea homogéneo de grado 0 nos va a permitir buscar la forma equivalente de esta expresión para efectos del estudio de la homogeneidad. Simplemente esa función, una vez que verificamos que es de grado 0, podemos simplificarla de la expresión y nos quedará x cuadrado entre x más y. X cuadrado es homogéneo de grado 2.
X más Y es homogéneo de grado 1. O sea que esta expresión que resulta aquí es homogénea de grado 1. Veamos qué ocurre en esta situación. Si f de xy es x cuadrado más 3y por el seno de y entre x, entre y, si esta es la expresión que tenemos para analizar la homogeneidad, entonces va a ocurrir que nos damos cuenta que el argumento y sobre x es homogéneo de grado 0, porque es de grado 1 tanto en el numerador como en el denominador. Significa que esta expresión de seno la podemos simplificar y nos quedaría entonces x cuadrado más 3y entre y. Ahora bien, cuando analizamos esto que es el remanente, nos damos cuenta que x cuadrado en el numerador es de grado 2 y 3y es de grado 1. Como es una suma, la condición exige que ambos deben ser homogéneos del mismo grado. Tenemos uno de grado 2 y uno de grado 1. Significa que esta expresión que está acá, bueno, esta que está acá no es homogénea y por lo tanto esta tampoco lo es. Finalmente, si la expresión que tenemos es de la forma f de xy igual x cuadrado más y cuadrado dividido entre x al cubo tangente de x cuadrado entre y más y al cubo. Para estudiar la homogeneidad de esta función, debemos observar primero que tenemos una función tangente. Tangente y el argumento es x cuadrado entre y. Ocurre que x cuadrado entre y efectivamente es homogéneo, porque es de grado 2 en el numerador y de grado 1 en el denominador, pero no es homogéneo de grado 0. Siendo que esta expresión o este argumento de la tangente no es de grado 0, ya de una vez podemos concluir que toda la expresión tampoco es homogénea. Entonces, en esta parte hemos discutido algunas reglas en las cuales nosotros podemos, con solamente ver la ecuación, analizarla y podemos identificar si se trata de una función homogénea o no. Todas estas reglas nos van a resultar sumamente prácticas a la hora de resolver ecuaciones diferenciales homogéneas, que es lo que corresponde a la continuación de esta sección.